la factorización. ¿En qué consiste la factorización? Primero vamos a analizar cuáles son las partes de una multiplicación. Al número 5 le vamos a denominar como el multiplicando y al 4, que es el multiplicador, como partes de la multiplicación, y al resultado se le llama producto. Pero también a los números que nosotros multiplicamos, como el 4 y el 5, también se les denomina factores. Si tengo que multiplicar 5, 4 por 3, a estos tres números que yo voy a multiplicar también se les denomina factores y al resultado se le llama producto. Vamos a resolver la operación en forma contraria, es decir, que nos dan un producto, que es el resultado de la multiplicación, y lo que corresponde hacer ahora es encontrar cuáles pueden ser los posibles números que al multiplicarse nos resulten como este producto 60. El 1 y el 60 pueden ser dos factores, o podría ser también el 2 multiplicado con 30, porque de igual manera me da 60, o podría ser 3 por 20, que también es 60, o 4 por 15, que también es igual a 60. Pero podría descomponer el número en muchos otros factores. Por ejemplo, multiplicar 2 por 3 por 10, 2 por 3, 6 por 10, 60, o posiblemente pueden ser el 3 por 4, 12, luego el 12 multiplicado por 5 es igual a 60. Lo que estamos haciendo acá es factorizar. En eso consiste la factorización, en que se nos da un número y tenemos que encontrar cuáles son los números que al multiplicarse nos dan como resultado el número dado. En eso consiste la factorización. Bien, vamos a ver en qué consiste la factorización algebraica, es decir, la combinación de números y letras. En este ejemplo, al multiplicar 2x por 2x, que son los factores, tenemos 2 por 2 es igual a 4, y como estamos sumando los exponentes 1 más 1, al sumarlos nos dan 2. Tenemos este producto. Luego vamos a hacer la operación inversa, es decir, se nos da el producto, que es 4x al cuadrado, y tenemos que buscar cuáles fueron los números que se multiplicaron, es decir, vamos a buscar los factores. En este caso es 2 por 2, que resultaron del 4, y la separación de 1 más 1, que corresponde a x con exponente 2 o al cuadrado. Vamos a buscar acá cuáles son los factores de menos 12x3. Posibles factores, los posibles factores que podemos utilizar son el 2 por 6, que es igual a 12, o el 3 por 4, que también es 12. Pero para este caso, en la factorización algebraica, lo más conveniente acá es utilizar aquellos factores que entre uno y el otro tengan la menor distancia, es decir, que no estén muy lejanos de distancia. Si revisamos el 2 y el 6, del 2 al 6 hay 3, 4, 5, hay 3 números de intermedio, de lejanía. En cambio, entre el 3 y el 4 son continuos, es decir, que la distancia acá es nula. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí el 3 y el 4, que son los dos números más cercanos. Y como el 12 es negativo, uno de los números tiene que ser negativo. De tal manera que al comprobarlo tenemos menos por más es menos, y 3 por 4 es 12. Y en el caso del 3,
vamos a dejar en la primera x 2 y en la segunda vamos a dejar 1 para que al sumar 2 más 1 concuerde con el exponente 3. Vamos a factorizar ahora el 24 a b. Buscamos dos factores. En este caso tenemos como posibles factores el 12 y el 2. 2 por 12, 24. También están el 3 por 8, que también es 24, y el 4 por 6. Revisamos estos factores y si revisamos el 2 y el 10 y el 12, tienen 10 números de intermedio, están muy lejanos. Entre el 3 y el 8 también hay 5 números en medio. Por lo tanto, los dos números más cercanos son el 4 y el 6. Estos son los números que vamos a utilizar distribuidos 4 y 6. Luego, como las letras que contiene este producto son diferentes, entonces dejamos A en el dentro del primer paréntesis y B en el segundo, y quedando así de esta manera distribuido. Ahora tenemos menos 30 a al cuadrado b al cubo. Vamos ahora a buscar los factores de 30, que pueden ser 2 por 15, 3 por 10 o 5 por 6. Si revisamos, entre el 2 y el 15 hay bastante lejanía. De igual manera, el 3 y el 10 también están muy separados. En cambio, el 5 y el 6, que son continuos, son los números más cercanos, que son los que vamos a utilizar acá. Y como el 30 es un número negativo, por lo tanto, uno de los números tiene que ser negativo. Dejamos al 5 como negativo. 5 por 6, 30, más por menos, menos. En el caso de las letras, la A, como es de exponente 2, dejamos A con exponente 1 y en el segundo con A exponente 1. Luego, en el caso de la separación de la B, como es un exponente 3, en el primer paréntesis dejamos con exponente 2 a la B y en el otro dejamos con 1, con tal de que 2 más 1 concuerde con el exponente 3. Bien, ahora vamos a revisar algunos de los ejercicios que consisten en encontrar cuáles son los factores de este producto. Esto significa de que 5a al cuadrado menos 15ab menos 10a al cubo c son el resultado de una multiplicación. Por lo tanto, queremos saber cuáles fueron los números que se multiplicaron para obtener este producto o resultado. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar la parte numérica de los términos. Y dentro de estos tres números 5, 15 y 10, vamos a utilizar el número menor que divide al resto de los números. Y en este caso el número menor es el 5. Pero primero tenemos que comprobar que este 5 divida a los otros números. 15 dividido entre 5 es igual a 3. Y 10 dividido entre 5 es igual a 2. Esto quiere decir de que sí lo divide exactamente. Por lo tanto, vamos a utilizar como factor común numeral el número 5. Luego vamos a buscar el factor común de las letras. Y en este caso vamos a llamarle factor común a la letra que aparece en cada uno de los términos. Para ser factor común debe aparecer en cada uno de los términos. Y en este caso C solamente aparece en el tercer término, B también solo está en el segundo, y la única letra que aparece en cada término es la letra A. Por lo tanto, vamos a usar como factor común a la letra A, y en este caso vamos a utilizar el que tiene menor exponente, porque tenemos el A con exponente 3, A con exponente 2,
Por lo tanto, vamos a utilizar A con exponente 1, que es el menor. Luego de haber encontrado el factor común, numeral y literal, vamos ahora a proceder a dividir cada uno de los términos entre el factor común encontrado. Dividimos 5a al cuadrado entre el 5a. 5 al cuadrado dividido entre 5a. Bien, 5 dividido entre 5 es igual a 1. Y en el caso de la a, como vamos a dividir, los exponentes se restan. 2 menos 1 igual 1. Nos queda 1a en el primer resultado. Luego vamos con el segundo término, menos 15ab, de igual manera dividido entre el factor común. Menos 15ab dividido entre 5a. Tenemos menos por más es menos. 15 dividido entre 5 es igual a 3. En el caso de la A1, menos 1 es igual a 0, por lo tanto ya no va en el resultado. Y la B, que solamente aparece en el primer término, solamente se copia en el resultado y nos queda menos 3b. Luego corresponde al tercer término, menos 10a al cubo c dividido entre 5a. Menos por más es igual a menos. 10 dividido entre 5 es igual a 2. Y en el caso de la A, 3 menos 1 igual a 2. Y con C, que solamente aparece en el primer término, solo se copia en el resultado.